El comandante Beltar se ajustó sus 4 hombreras ceremoniales mientras observaba el transporte humano acoplarse a su prístina estación académica. Su alargada complexión cefiriana prácticamente vibraba con un desdén apenas contenido. Después de 3 siglos dirigiendo la institución militar más prestigiosa de la galaxia, ahora se veía obligado a hacer de niñera de una primitiva bípeda como parte de alguna ridícula iniciativa diplomática. Señor, la humana ha llegado, anunció su ayudante, el capitán Mork, cuyo tono sugería que preferiría anunciar un brote de peste. Humana, repitió Beltar, su traductor luchando con el disgusto en su voz. Singular, porque al parecer un solo espécimen debe representar a toda su bárbara especie. Riley Martínez bajó del transporte con esa clase de confianza despreocupada que irritó de inmediato a todos los alienígenas en la bahía de atraque. Era agresivamente promedio para los estándares humanos, cabello castaño atado en una coleta reglamentaria, vistiendo un impecable uniforme de academia militar que parecía positivamente anticuado junto a los materiales avanzados de sus homólogos alienígenas. Lo que realmente sacaba de quicio a Beltar era cómo sonreía a todo, como si estuviera en una especie de vacaciones. Comandante Beltar, Riley extendió la mano en ese extraño ritual de saludo humano. Cadete Riley Martínez, presentándome para el servicio, señor. Beltar se quedó mirando el apéndice como si le hubiera ofrecido un pescado muerto. No participamos en rituales de contacto físico aquí, humana. Esta es la Academia Militar Galáctica, no una ceremonia de vinculación primitiva. ¿Cierto? Disculpe, Riley bajó la mano sin perder el ritmo. Es que estoy emocionada de estar aquí. Este lugar es increíble. Y ahí estaba, ese insufrible entusiasmo humano. Beltar había revisado su expediente a fondo. Riley Martínez, 22 años, graduada en el 10% superior de la Academia Militar de la Tierra, lo que era más o menos equivalente a ser el niño más listo en clases de matemáticas de recuperación. Su especie apenas había descubierto los viajes más rápidos que la luz hace 50 años. Y ahora querían jugar a los soldaditos con civilizaciones que habían estado librando guerras interestelares desde antes de que los humanos aprendieran a hacer fuego. Sígame, cadete, dijo Beltar, sus 4 brazos gesticulando con practicada precisión militar. Le mostraré sus aposentos, aunque sospecho que encontrará nuestros alojamientos bastante avanzados en comparación con sus habituales chozas de barro. Mientras caminaban por pasillos revestidos de metal reluciente y pantallas holográficas, Riley no dejaba de hacer preguntas que hacían que las mandíbulas de Beltar se contrajeran. ¿Cómo funcionan los generadores de gravedad? ¿Para qué es esa luz azul? ¿Por qué todas las puertas tienen esas curvas raras? Cada inocente pregunta se sentía como un recordatorio de lo muy por debajo que estaban los humanos. Esto no era educación. Era caridad. El Consejo Galáctico había insistido en que admitir a una humana demostraría su compromiso con la excelencia inclusiva y la cooperación entre especies. Lo que realmente demostraba era su compromiso con el teatro político. Su dormitorio, anunció Beltar, señalando una habitación modesta pero bien equipada. Encontrará todo lo necesario para su estancia. Riley se asomó y su rostro se iluminó. Esto es increíble. Mucho mejor que las barracas de casa. ¿Eso es un sintetizador de alimentos? Un modelo básico, respondió Beltar con el aire de alguien que explica tecnología a un niño particularmente lento. Confío en que pueda averiguar cómo operarlo sin destruir nada. Intentaré no romper nada demasiado caro, dijo Riley con una sonrisa que no se decidía entre el humor genuino y una alarmante confianza excesiva. Mientras se alejaba, Beltar activó su comunicador personal. Bitácora personal. Día 1. La humana ha llegado. La evaluación inicial confirma las expectativas preliminares, intelectualmente curiosa, pero fundamentalmente limitada. Las capacidades físicas parecen estándar para su especie, es decir, adecuadas para tareas básicas pero poco notables para los estándares galácticos. Estimo que durará quizás 2 semanas antes de solicitar el traslado a un programa más adecuado. Se detuvo en la puerta de su oficina. Mirando hacia los aposentos de Riley, a través de las paredes de aluminio transparente, pudo verla desempacar con la eficiencia metódica de alguien acostumbrado a la vida militar. Por un instante, algo en su postura le recordó a soldados veteranos que había conocido. Entonces, ella tropezó con su propia bolsa de lona y su momento de duda se evaporó. Corrección a la bitácora anterior, añadió. 1 semana. A la mañana siguiente, Riley se encontró en la clase de tácticas de combate avanzadas, rodeada de lo que generosamente podría llamarse los superdotados más insufribles de la galaxia. Los gemelos boranianos, Krix y Krax,
Poseían ese tipo especial de arrogancia que proviene de tener exoesqueletos cristalinos y blindaje natural. Hablaban en un unísono perfecto, lo cual era o una impresionante adaptación biológica o un molesto truco de fiesta llevado demasiado lejos. Observad a la humana, dijeron a la vez, sus 4 ojos brillando con diversión. Parece perdida. Al otro lado de la sala, Nexkin, un cerebriano cuyo cráneo agrandado supuestamente albergaba un intelecto muy superior a cualquier humano, movió sus dedos tentaculares en lo que Riley estaba aprendiendo a identificar como la risa alienígena. Quizás deberíamos explicarle el concepto de pensamiento táctico. Tengo entendido que su especie todavía resuelve disputas con violencia física cruda. Riley tomó asiento en la última fila, tratando de ignorar los susurros y los señalamientos no tan sutiles. Su auricular traductor trabajaba a toda máquina para convertir los diversos idiomas alienígenas, pero estaba bastante segura de que la mayoría de los comentarios no eran cumplidos. El instructor Talex, un aracnoide con forma de araña, 8 brazos y el doble de problemas de actitud, se deslizó hasta el frente de la clase. Hoy comenzamos con la evaluación táctica básica. Cada uno de ustedes analizará la batalla Corben de las 7 lunas, un conflicto que requirió un sofisticado pensamiento estratégico y una comprensión avanzada del combate tridimensional. La pantalla holográfica mostró un complejo sistema estelar con múltiples cuerpos gravitacionales, movimientos de flotas y marcadores tácticos que hicieron que la cabeza de Riley diera vueltas. Esto no era solo avanzado, era una fanfarronada. Los Corben utilizaron un movimiento de pinza combinado con maniobras de onda gravitacional para lograr la victoria a pesar de ser superados en número de 3-1, continuó Talex. Cadete Nexkin, por favor, explique las consideraciones tácticas principales. Los tentáculos de Nexkin danzaron mientras hablaba. El comandante Corben reconoció que los patrones de enfrentamiento tradicionales resultarían en una derrota. Al usar los cuerpos planetarios como cobertura y sincronizar su aproximación con las fuerzas de marea, crearon múltiples vectores de ataque simultáneos que abrumaron las capacidades defensivas de su enemigo. Análisis excelente, los ojos compuestos de Talex se dirigieron a Riley. ¿Y qué piensa nuestra observadora humana de esta estrategia? Riley estudió el holograma por un momento, completamente inconsciente de que se esperaba que se pusiera en ridículo. Bueno, es bastante inteligente. Pero, ¿por qué no esperaron a que la flota enemiga se dividiera? Quiero decir, si eres lo suficientemente paciente, tus oponentes suelen cometer errores por ti. El aula quedó en silencio. Las mandíbulas de Talex chasquearon en lo que Riley esperaba que fuera reflexión en lugar de irritación. Paciencia, repitió Talex lentamente. ¿Sugiere la inacción como una opción táctica? No inacción. Espera estratégica. Mi abuelo siempre decía que los mejores cazadores no persiguen a su presa. Se posicionan donde la presa va a estar. Riley se encogió de hombros. Parece que el mismo principio se aplicaría a las batallas espaciales. Krix y Krax intercambiaron miradas, sus rasgos cristalinos reflejando confusión. La humana habla de cazar, dijeron al unísono. ¿Su especie todavía se dedica a la recolección primitiva de alimentos? Oh, sí, todo el tiempo. La temporada de caza de ciervos empieza el mes que viene en casa. Mi padre lleva planeando su estrategia de caza desde junio. Riley parecía genuinamente emocionada con esto. Tiene cámaras de rastreo instaladas, conoce todos los senderos de los animales, estudia los patrones climáticos. Es bastante intenso. Los alienígenas la miraron como si acabara de admitir practicar el canibalismo ritual. Los tentáculos de Nexkin se enroscaron con disgusto. ¿Su especie todavía mata animales para su sustento? ¡Qué barbáricamente ineficiente! No tenemos por qué hacerlo, explicó Riley. Simplemente nos gusta. Es tradición. Además, el venado sabe increíble. Talex carraspeó, o hizo el sonido que hacen los aracnoides cuando quieren atención. Quizás deberíamos pasar a las aplicaciones prácticas. ¿Quién puede hablarme del escenario de simulación más desafiante de la Academia? Todos los alienígenas en la sala se enderezaron. Esto era claramente importante. El guantelete, dijo Nexkin con reverencia. Un escenario táctico integral que combina planificación estratégica, simulación de combate y gestión de recursos. Ningún cadete de primer año lo ha completado con éxito. ¿Y por qué es eso?, preguntó Talex. Porque requiere el dominio de todas las disciplinas de la Academia simultáneamente, respondieron los gemelos boranianos. Se adapta para contrarrestar los enfoques tácticos tradicionales y no puede ser derrotado por medios convencionales. Riley levantó la mano. ¿Qué pasa si no usas medios convencionales?
La pregunta quedó suspendida en el aire como una bomba sin explotar. Los 8 ojos de Talex se enfocaron en Riley con la intensidad de alguien que intenta determinar si está tratando con un genio o con un demente. Los parámetros de la simulación están diseñados específicamente para contrarrestar enfoques no convencionales, dijo Talex con cuidado. Aprende de cada intento y se ajusta en consecuencia. Pero, ¿y si hicieras algo de lo que no pudiera aprender? Insistió Riley. Algo completamente fuera de su experiencia. ¿Cómo qué? Exigió Nexkin. Riley sonrió. No tengo ni idea. Eso es lo que lo haría impredecible. El entrenamiento físico fue donde las cosas se pusieron realmente interesantes. Riley trotó hacia el campo de ejercicios esperando la típica calistenia militar y se encontró rodeada de alienígenas que trataban el ejercicio como un delicado experimento científico. «Atención, cadetes», anunció el sargento Borak, un musculoso kuriliano cuya especie parecía un cruce entre un rinoceronte y un levantador de pesas. Hoy comenzamos la evaluación de resistencia. Cada especie demostrará sus capacidades físicas según los parámetros establecidos. Los gemelos boranianos dieron un paso al frente primero, su armadura cristalina reluciente. Realizaron una serie de movimientos precisos y elegantes que mostraban sus capacidades defensivas naturales y su integridad estructural, pero se quedaron sin aliento después de unos 10 minutos. La demostración de Nexkin implicó complejos cálculos mentales mientras realizaba tareas físicas básicas, demostrando que la superioridad cerebriana era intelectual en lugar de atlética. Duró casi tanto como los gemelos antes de que su cráneo agrandado comenzara a tambalearse por el agotamiento. «Cadete Martínez», llamó Borak. «Por favor, demuestre los estándares físicos humanos». Riley comenzó con lo que consideraba un ligero trote de calentamiento. Después de 20 minutos de carrera constante, notó que los alienígenas la miraban con algo cercano a la alarma. «¿La humana está funcionando mal?», preguntó uno de los gemelos. «Solo estoy calentando», gritó Riley de vuelta, sin siquiera jadear. Siguió corriendo, y corriendo, y corriendo. El profesor Kindal, un anciano erudito mieriano que se desempeñaba como experto en xenobiología de la academia, se materializó en el borde del campo con un registrador de datos portátil. Su cabeza tentacular se balanceaba con excitación mientras rastreaba los movimientos de Riley. «Fascinante», murmuró en su dispositivo. «Ritmo cardíaco elevado pero estable. Sin signos de angustia. La eficiencia biomecánica de hecho está mejorando con el tiempo». Después de una hora de carrera continua, Riley finalmente redujo la velocidad hasta detenerse. No estaba cansada, exactamente, pero empezaba a aburrirse. ¿Cuánto tiempo podría continuar?, preguntó Borak, su curiosidad profesional superando su estoicismo habitual. «No lo sé», admitió Riley. «Mi mejor tiempo en un maratón es de 3 horas y 47 minutos, pero ese día no me estaba esforzando de verdad». «¿Maratón?». El registrador de Kindal casi se le resbaló de los tentáculos. 42,2 kilómetros. Es una distancia de carrera bastante estándar, aunque mi amigo Jake hace ultramaratones. Esos son como de 80 o 160 kilómetros. Ese tipo está loco, de verdad le gusta. El silencio que siguió fue del tipo que generalmente se reserva para desastres naturales o declaraciones de guerra. ¿Su especie corre 160 kilómetros voluntariamente?, susurró Kindal. «Bueno, no todo el mundo, solo los realmente dedicados. Jake está entrenando para una carrera de 320 kilómetros el año que viene. Dice que todo es cuestión de fortaleza mental una vez que superas el dolor físico». Los rasgos de rinoceronte de Borak se arrugaron en confusión. El dolor físico es un sistema de advertencia. Indica daño a las estructuras biológicas. Sí, pero puedes superarlo si sabes lo que estás haciendo, explicó Riley alegremente. El cuerpo humano es bastante bueno ignorando el dolor cuando lo necesita. Lo llamamos adrenalina. Kindal tomaba notas furiosamente. La humana admite ignorar deliberadamente los protocolos de seguridad biológica durante actividades recreativas. Oh, eso no es nada comparado con los deportes extremos, continuó Riley, completamente ajena al creciente horror a su alrededor. Mi hermano hace escalada libre. Es cuando escalas paredes de montañas sin equipo de seguridad. Dice que el riesgo de morir lo hace más emocionante. ¿Muerte?, repitió Nexkin débilmente. ¿Su hermano busca la proximidad a la muerte por entretenimiento? No es tan peligroso si sabes lo que haces. Bueno, de acuerdo, es bastante peligroso, pero esa es la gracia.
El registrador del profesor Kindle echaba humo por el uso excesivo. Por favor, elabore sobre otras actividades recreativas humanas que implican peligro mortal. Riley se animó ante la pregunta. ¿Por dónde empiezo? Está el paracaidismo, el puenting, el rafting en aguas bravas, las carreras de motos, el buceo en cuevas, la caza de tormentas, contó con los dedos. Mi primo hace algo llamado salto base, que es cuando te lanzas desde acantilados con un paracaídas diminuto. Dice que el paracaidismo normal se volvió aburrido. Los cadetes alienígenas habían formado un pequeño grupo, observando a Riley con la fascinación generalmente reservada para los documentales sobre vida salvaje peligrosa. ¿Y estas actividades son legales en su planeta? Preguntó Borak débilmente. ¿Legales? Son atracciones turísticas. La gente paga dinero para hacer estas cosas. Sí, hay toda una industria construida en torno a ayudar a la gente a casi morir de formas creativas. Kindle emitió un sonido ahogado que su traductor interpretó como angustia académica. Esperen a que les hable de las competencias de comida, añadió Riley, servicial. 3 semanas después de su llegada a la academia, Riley aparentemente había aprendido lo suficiente como para ser peligrosa, lo cual era desafortunado porque también se había aburrido lo suficiente como para ser creativa. Absolutamente no, declaró firmemente el comandante Beltar, con sus 4 brazos cruzados en el gesto universal de negación administrativa. El guantelete está reservado para cadetes avanzados que han completado los módulos de entrenamiento prerequisito. Pero he estado observando a los otros cadetes pasar por sus simulaciones, protestó Riley. Parece divertido. El traductor de Beltar debió de haber fallado, porque seguramente ningún ser racional describiría el escenario de entrenamiento más brutal de la academia como divertido. Cadete Martínez, el guantelete tiene una tasa de lesiones del 73% entre los participantes cualificados. No es entretenimiento. Eso solo significa que es un desafío, dijo Riley con el tipo de entusiasmo que hacía que los estómagos de Beltar se revolvieran. Vamos, ¿qué es lo peor que podría pasar? Beltar podía pensar en varias respuestas a esa pregunta, ninguna de las cuales quería contemplar. Pero Riley tenía esa particular expresión humana que había aprendido a temer, la que sugería que iba a hacer algo independientemente del permiso oficial. Si permito esto, dijo con cuidado, seguirá los protocolos de seguridad estándar, monitoreo médico completo, procedimientos de extracción de emergencia y terminación inmediata si los parámetros exceden los límites seguros. Trato hecho. Accedió Riley de inmediato. Esa fue la primera señal de advertencia para Beltar. Los humanos que aceptaban restricciones de seguridad tan rápidamente generalmente planeaban ignorarlas. La cámara de simulación del guantelete era una maravilla de la tecnología, capaz de crear escenarios complejos y de múltiples capas que ponían a prueba cada aspecto del entrenamiento militar. Cuando Riley entró, los sensores se activaron para monitorear sus signos vitales mientras los entornos holográficos se materializaban a su alrededor. Iniciando escenario, anunció la inteligencia artificial de la computadora. Participante identificado como Cadete Martínez, Riley. Especie, humana. Advertencia, datos limitados disponibles para parámetros específicos de la especie. En la sala de observación, todos los instructores principales se habían reunido para ver lo que prometía ser educativo o catastrófico. El profesor Kindle tenía 3 dispositivos de grabación funcionando simultáneamente. Escenario activo. Objetivo, navegar por territorio hostil, neutralizar objetivos estratégicos y alcanzar el punto de extracción dentro del límite de tiempo. Los peligros ambientales y las fuerzas enemigas se adaptarán a las respuestas del participante. La simulación comenzó con Riley de pie en lo que parecía ser un entorno urbano devastado por la guerra. Fuerzas hostiles se materializaron en posiciones predecibles, siguiendo patrones de despliegue táctico estándar. Cualquier cadete normal analizaría la situación, desarrollaría una estrategia y ejecutaría un enfoque cuidadosamente planeado. Riley miró a su alrededor durante unos 30 segundos y luego comenzó a correr directamente hacia la mayor concentración de fuerzas enemigas. ¿Qué está haciendo?, exigió Nexkin desde la sala de observación. Creo, dijo lentamente el profesor Kindle, que está implementando lo que los humanos llaman reconocimiento agresivo. Riley corrió a toda velocidad a través del entorno de simulación con el abandono temerario de alguien que nunca había oído hablar de la precaución táctica. En lugar de buscar cobertura, usó el impulso y la imprevisibilidad para evitar el fuego entrante. En lugar de enfrentarse a los enemigos a distancias seguras, se acercó a ellos usando patrones de movimiento que violaban todos los principios de la guerra civilizada.
La simulación está teniendo dificultades para adaptarse, informó el instructor Talex, monitoreando las lecturas técnicas. Su enfoque no coincide con ninguna doctrina táctica conocida. Eso es porque no está usando tácticas, observó Borak con una admiración a regañadientes. Está usando el instinto. Riley había alcanzado el primer objetivo estratégico, una posición fortificada que debería haber requerido una planificación cuidadosa y un asalto coordinado. En cambio, de alguna manera se había colocado detrás de las fuerzas enemigas tomando una ruta que la inteligencia artificial de la simulación no había anticipado que nadie estaría lo suficientemente loco como para intentar. ¿Cómo atravesó ese obstáculo?, exigió el comandante Beltar. La repetición mostró a Riley escalando un edificio parcialmente derrumbado, usando agarres que no deberían haber soportado su peso, sincronizando sus movimientos para evitar ser detectada y emergiendo en una posición que le daba una ventaja táctica completa. Lo está tratando como escalada recreativa, murmuró Kindal. La simulación calculó la integridad estructural basándose en estándares de ingeniería seguros. La humana está operando más allá de los parámetros seguros. Las fuerzas enemigas en la simulación comenzaron a adaptarse a la presencia de Riley, pero se estaban adaptando a respuestas tácticas lógicas. Riley no estaba siendo lógica. Estaba siendo humana. Cuando se enfrentó a un punto de estrangulamiento fuertemente defendido, encontró una ruta alternativa a través de un sistema de drenaje. Cuando se enfrentó a una potencia de fuego superior, usó los peligros ambientales como armas. Cuando se le presentaron acertijos tácticos que deberían haber requerido un análisis cuidadoso, aplicó soluciones tan directas que eludieron el acertijo por completo. No está resolviendo los problemas, se dio cuenta Beltar con creciente alarma, los está ignorando. Tiempo de finalización, 47 minutos, anunció la simulación. Nuevo récord de la Academia. La sala de observación quedó en silencio, excepto por el sonido de los dispositivos de grabación del profesor Kindal trabajando a toda máquina. Señor, informó Talex en voz baja. La IA de la simulación ha solicitado una consulta. Quiere saber si la cadete Martínez está funcionando mal. La reunión de emergencia del profesorado fue convocada para las 8 horas de la mañana siguiente. Todos los jefes de departamento, instructores superiores y oficiales administrativos se agolparon en la sala de conferencias principal de la academia. Las pantallas holográficas mostraban análisis tácticos, datos biométricos y lo que parecían ser varios miles de páginas de informes de incidentes. Caballeros, comenzó el comandante Beltar, sus 4 antebrazos gesticulando hacia la abrumadora colección de datos. Tenemos una situación. El profesor Kindal se levantó primero, sus tentáculos temblando de excitación académica apenas contenida. En 37 años de investigación xenobiológica, nunca he encontrado una especie como los humanos. Sus capacidades parecen contradecir los principios evolutivos establecidos. Explíquese, ordenó Beltar. Son cazadores por persistencia, dijo Kindal, como si eso lo explicara todo. Su especie entera evolucionó para perseguir presas a través de vastas distancias hasta que sus objetivos colapsaban por agotamiento. No tienen armas naturales, fuerza superior o capacidades sensoriales avanzadas. Simplemente se niegan a detenerse. El instructor Talex chasqueó sus mandíbulas nerviosamente. La simulación del guantelete no fue diseñada para manejar ese enfoque. Nuestros algoritmos tácticos asumen instintos racionales de autopreservación. ¿Y cómo definen racional? Intervino el sargento Borak. Porque ayer vi a la humana explicar algo llamado fútbol americano a un grupo de cadetes. Aparentemente, sus actividades recreativas implican lesiones por colisión deliberada. Se pone peor, continuó Kindal, consultando sus notas. He estado investigando la historia militar humana. Tienen un concepto llamado guerra total, donde movilizan a toda su civilización para el conflicto. Su conflicto global más reciente involucró a todos los principales centros de población y duró 6 años. La temperatura de la sala pareció bajar varios grados. ¿6 años de guerra planetaria?, repitió Beltar lentamente. Enfrentamiento continuo a través de múltiples continentes simultáneamente, confirmó Kindal, con tasas de bajas que sugieren que su especie considera la pérdida masiva de población un costo estratégico aceptable. El capitán Mork, que había estado revisando silenciosamente los expedientes del personal, carraspeó. Señor, he estado analizando los antecedentes de la cadete Martínez. Los registros de servicio militar de su familia son extensos. ¿Cuán extensos? Su bisabuelo sirvió en algo llamado Segunda Guerra Mundial. Su abuelo estuvo en Corea y Vietnam. Su padre sirvió en 3 conflictos separados.
Su hermano está actualmente desplegado en lo que llaman operaciones de guerra asimétrica. Múltiples generaciones de servicio militar continuo, observó Talex. Esto sugiere que la guerra está culturalmente normalizada para su especie. Hay más, continuó Morg. Sus parientes civiles incluyen personal médico de emergencia, agentes del orden y algo llamado atletas de deportes extremos. Las actividades de sus reuniones familiares incluyen tiro competitivo, entrenamiento de supervivencia y lo que denominan carreras de aventura. Kindle tomaba notas tan rápidamente que sus dispositivos de grabación se sobrecalentaban. Sus actividades recreativas involucran escenarios de supervivencia simulados. Se someten voluntariamente a condiciones de estrés por entretenimiento. Ayer, añadió Borak sombríamente, mencionó que los humanos pagan dinero para participar en eventos llamados carreras de obstáculos, donde navegan deliberadamente a través de barro, alambre de espino y peligros de descargas eléctricas. ¿Descargas eléctricas?, repitió Beltar débilmente. Por diversión, confirmó Borak. La sala de conferencias quedó en silencio mientras las implicaciones se asentaban. No habían admitido a una especie primitiva en su academia. Habían invitado a un depredador alfa a sus instalaciones de entrenamiento militar más avanzadas. Señor, dijo Talex con cuidado, hay algo más. Después de completar el guantelete, la cadete Martínez preguntó si teníamos algún escenario realmente desafiante. Parecía decepcionada de que nuestra simulación más difícil fuera, y cito, bastante básica en comparación con el entrenamiento del cuerpo de marines. ¿Cuerpo de marines? Los tentáculos de Kindle se enroscaron con pavor. Según su expediente, es una unidad militar humana de élite. Su entrenamiento aparentemente incluye algo llamado supervivencia, evasión, resistencia y escape, que implica escenarios deliberados de captura e interrogatorio. Se entrenan torturándose los unos a los otros, tradujo Borak, servicial. El comandante Beltar activó su comunicador personal con manos que apenas temblaban ligeramente. Un mensaje prioritario al Comando Galáctico. Clasificación, urgente. Asunto, revisión inmediata de la política sobre la integración de la especie humana. ¿Qué les digo, señor?, preguntó Morg. Beltar miró alrededor de la sala a su profesorado reunido, todos los cuales parecían estar cuestionando sus elecciones de carrera. Diles que necesitamos reconsiderar nuestras suposiciones sobre las especies primitivas y programar una conferencia de xenobiología de emergencia. Vamos a necesitar clasificaciones más altas. La respuesta del Consejo Galáctico llegó exactamente 18 horas después de que el informe del comandante Beltar llegara a sus servidores clasificados. El mensaje fue breve, decisivo y llevaba el tipo de autoridad que terminaba carreras para quienes lo ignoraban. Cadete Martínez será graduada inmediatamente con todos los honores. Todos los registros sobre las capacidades humanas deben ser clasificados con los más altos niveles de seguridad. El programa de intercambio humano queda suspendido hasta una evaluación exhaustiva de la especie. Completamente ajena al pánico burocrático que se arremolinaba a su alrededor, Riley estaba en el centro recreativo de la academia, enseñando a un grupo de cadetes alienígenas algo llamado parkour. La visión de varias especies intentando saltar obstáculos mientras una humana demostraba técnicas para el movimiento eficiente a través de entornos urbanos fue, aparentemente, la gota que colmó el vaso. Cadete Martínez, el comandante Beltar se acercó con sus 4 brazos detrás de la espalda en un gesto de calma forzada. Necesito hablar con usted en privado. Claro, comandante. Solo déjeme terminar de mostrarle a Nex King cómo hacer un salto de precisión. Ya le está cogiendo el truco. Beltar observó con horror cómo el intelectual cerebriano intentaba saltar entre 2 plataformas usando técnicas para las que su especie nunca había evolucionado. El hecho de que tuviera un éxito moderado era profundamente perturbador. Cadete, por favor. Es urgente. Riley lo siguió a su oficina, donde los documentos oficiales estaban dispuestos con precisión ceremonial. ¿Estoy en problemas? Porque sé que lo del parkour no está técnicamente en el reglamento, pero es un gran entrenamiento cruzado para la movilidad en combate. No está en problemas, le aseguró Beltar, aunque su definición de problemas se había vuelto considerablemente más flexible durante el último mes. De hecho, va a ser graduada. ¿Graduada? Pero solo he estado aquí 4 semanas. La administración de la academia ha determinado que ha demostrado con éxito el dominio de todas las competencias requeridas, explicó Beltar, leyendo directamente de la declaración preparada. Su desempeño ha superado las expectativas de maneras que nuestros sistemas de evaluación no estaban diseñados para medir. Riley sonrió con orgullo. Eso es genial. Espere a que se lo cuente a mi familia.
Mi padre va a estar muy orgulloso. Sobre su familia, continuó Beltar con cuidado. El Consejo Galáctico está muy interesado en aprender más sobre la civilización humana. Han solicitado informes culturales detallados. Claro, puedo escribir algo si quiere, aunque probablemente debería hablar con un antropólogo o algo así. Yo solo soy militar. Solo militar. El traductor de Beltar luchó con la forma casual en que ella descartaba lo que se había convertido en la principal preocupación de seguridad de la academia. Su transporte de partida ha sido organizado para mañana por la mañana, continuó. El Consejo consideró importante que regrese a la Tierra con sus más altas recomendaciones. Genial. ¿Vendrán otros estudiantes de intercambio después de mí? Apuesto a que mi unidad tiene montones de voluntarios a los que les encantaría entrenar aquí. Los estómagos de Beltar se contrajeron ante la idea de una unidad entera de humanos descendiendo sobre su academia. El programa de intercambio está siendo reevaluado debido al éxito de su integración. El Consejo quiere asegurarse de que los futuros participantes reciban una preparación más especializada. ¿Tiene sentido? Algunos de los chicos en casa son bastante intensos. Mi jefe de escuadrón, Jaque, probablemente querría intentar cada simulación que tienen el primer día. La imagen de múltiples humanos tratando los escenarios de entrenamiento más peligrosos de la academia como entretenimiento fue suficiente para que Beltar buscara su medicación para la ansiedad. 3 días después de la partida de Relay, los cambios de política se implementaron en todas las instituciones galácticas. La documentación oficial fue clasificada tan fuertemente que la mayoría de los miembros del Consejo necesitaban una autorización especial solo para saber que existía. El informe resumido, archivado bajo el inocuo título, Actualización de Evaluación Cultural, especie 2847, contenía recomendaciones que remodelarían las relaciones interestelares durante generaciones. Los humanos deben ser abordados como una especie de contacto con extrema precaución. Su aparente primitivismo tecnológico enmascara capacidades psicológicas y físicas que exceden los parámetros establecidos para entidades biológicas no mejoradas. Se recomienda un compromiso diplomático desde distancias seguras hasta que se puedan completar estudios de comportamiento exhaustivos. Su concepto de asunción de riesgos recreativos sugiere una divergencia psicológica fundamental de las normas de las especies racionales. Las actividades que consideran entretenimiento serían clasificadas como entrenamiento militar avanzado por la mayoría de las civilizaciones galácticas. Los programas de integración militar quedan suspendidos indefinidamente. El pensamiento táctico humano opera fuera de los marcos estratégicos establecidos de maneras que nuestros modelos predictivos no pueden acomodar. El apéndice personal del comandante era considerablemente más directo. No son primitivos. Son aterradores. Y lo que da más miedo es que no parecen saberlo. Relay Martínez regresó a la Tierra con historias de tecnología alienígena avanzada, nuevos amigos interesantes y lo que describió como un programa de entrenamiento bastante decente, aunque no tan duro como el campamento de entrenamiento del Cuerpo de Marines. Su informe oficial elogió las instalaciones de la Academia y recomendó expandir el programa de intercambio. El liderazgo militar de la Tierra, ansioso por más oportunidades de entrenamiento avanzado, presentó inmediatamente solicitudes para personal adicional. La respuesta fue rápida y diplomáticamente redactada. Debido al abrumador interés en el programa de intercambio humano, lamentamos no poder acomodar a participantes adicionales en este momento. Esperamos futuras oportunidades de colaboración a través de canales alternativos. Relay fue ascendida a teniente y asignada a la recién formada División de Enlace Interestelar de la Tierra, aunque sospechaba que el puesto fue creado específicamente para evitar que se ofreciera como voluntaria para más aventuras alienígenas. Mientras tanto, en toda la galaxia, la simulación del guantelete de la Academia fue retirada silenciosamente. La IA había presentado una queja formal, afirmando que ya no podía garantizar un rendimiento consistente después de lo que denominó el incidente Martínez. El profesor Kindall publicó un artículo titulado Psicología del depredador alfa en especies sapientes, que se convirtió en lectura obligatoria para los estudiantes de xenobiología de toda la galaxia. Su conclusión era aleccionadora. La humanidad representa una vía evolutiva única que prioriza la persistencia sobre la precisión, la adaptación sobre la optimización y la resiliencia psicológica sobre la autopreservación lógica. No son una especie que deba ser subestimada. El apéndice del artículo incluía una lista completa de actividades recreativas humanas que posteriormente fueron clasificadas como entrenamiento de supervivencia avanzado por los estándares galácticos. La lista tenía 17 páginas. Y en algún lugar de los archivos clasificados del Consejo Galáctico, una sola línea resumía toda la situación con precisión burocrática. Especie 2847.
Estatus: acercarse con precaución. No participar en actividades competitivas. Riley Martínez nunca descubrió por qué las solicitudes de la Tierra para expandir los programas de intercambio militar seguían siendo educadamente rechazadas. Simplemente supuso que los alienígenas probablemente estaban ocupados con sus propios horarios de entrenamiento.